alimentación, hábitos de vida poco saludables. La cefalea es un síntoma muy frecuente en la población en general. La cefalea tensional y la migraña aparecen como la segunda y la tercera enfermedad más frecuente en el mundo. La migraña es el síndrome neurológico más común en la consulta, no solamente de medicina familiar, de neurología, de medicina general, y afecta en mayor proporción a las mujeres. ¿Por qué creen que afecta más a las mujeres que a los varones? ¿A quién se le ocurre una idea? Ahora sus micros nada más. ¿Cuál es el Doctora, factor? disculpe, la presentación se sale que se quedó en la primera diapositiva, no se han visto las demás, me parece. ¿Sí? Se quedó en enfoque cefaleas y no dice nada más. A ver. Estamos acá. ¿Ahí pueden ver? No. ¿O siguen en Ahora enfoque? sí, doctora. ¿Cómo? Ahora sí. ¿Sí pueden ver ahí? ¿Qué dice Sí, epidemiología? sí. Ah, ya. Sí, ahora sí. Entonces, le decía que afecta en mayor proporción a las mujeres, ¿no? Y les preguntaba su opinión, ¿por qué creen que las migrañas afectan con mayor frecuencia a las mujeres que a los varones? ¿Tiene algún componente hormonal? Exactamente. Es efectivamente por el componente hormonal de... Ay, Dios mío, ya me fui. ¿Se cerró? Sí, doctora. Un segundito, ¿ya? Es por el componente hormonal que afecta más a las mujeres que a los varones. Ya, sigamos. ¿Cómo abordamos al paciente? Creo que es por esto. ¿Cómo abordamos al paciente con cefalea? ¿Qué es lo primero que debemos hacer ante un paciente que viene a nuestra consulta o viene a la emergencia con un dolor de cabeza? Lo más básico, el examen físico y neurológico debe ser completo, ¿no? Porque no solamente es ver el tema neurológico, el examen neurológico, tenemos que abordar todas las partes, porque a veces hay cefaleas que son secundarias a algo más. Doctora, disculpe que la interrumpa, pero no se está viendo lo que comparte. Ay, disculpen, a ver. Tienes razón, no lo he compartido. ¿Ahora sí? Sí. Ya está. Entonces le decían que tenemos que hacer un examen físico y neurológico completo, incluyendo signos vitales, porque una correcta historia clínica, iniciando de la anamnesis y el examen clínico, es vital, ¿no? Es el gol estándar para el diagnóstico certero posterior. ¿Qué es lo que debemos incluir en la anamnesis de los pacientes con cefalea? Todos los detalles realmente son bastante importantes, ¿no? Y cada detallito nos hace un diferencial entre un tipo de cefalea diferente. Tenemos que preguntar la edad de inicio, la localización y frecuencia, ¿no? Si es semicráneo, si es celocraneal, si es todo localizado, inicia en la zona occipital. La frecuencia y hora, ¿no? Si es predominio matutino, es predominio vespertino. La severidad, utilizando la escala de visual análoga, ¿no? De 0 al 10, que es lo usual. Los síntomas prodrómicos, si se antecede de auras visuales, auras olfativas, sí atenuantes y agravantes, ¿no? Por ejemplo, me pongo a dormir y me pasa mi dolor de cabeza, me pongo lentes oscuros y me pasa mi dolor de cabeza, o como algo, no sé, tomo vino y me exacerbo mi dolor de cabeza, ¿no? Son atenuantes y agravantes. Si está asociada a la menstruación y anticonceptivos, por el tema hormonal, ¿no? Esas en mujeres predominantemente. Y los antecedentes, ¿no? Si hay antecedentes traumáticos, si hay antecedente familiar de algún tipo de cefalea. En la exploración física, ¿qué debemos incluir? La exploración neurológica es fundamental para descartar una causa secundaria. Por ejemplo, una causa secundaria de una cefalea puede ser una sinusitis, ¿no? Una sinusitis puede dar una cefalea por continuidad, sí, ¿no? Si hay síntomas de alarma, red flags, nos pueden evidenciarse que hay, por ejemplo, una meningitis, que también puede dar cefalea. Por ejemplo, un aneurisma roto, que también puede dar cefalea. Rangos del movimiento de cuello, ¿no? Para ver si hay artrosis, que también puede dar cefalea por continuidad. Auscultación de las masas sanguíneas para ver si hay soplos.
y exploración de la articulación temporomandibular, que también es una causa de cefalea secundaria. Esta es una clasificación antigua, conocida en lo que son los tipos de cefalea. Primaria y secundaria, ¿no? Como su nombre nos dicen primaria es porque no hay ninguna causa subyacente, como tumores, aneurismas o algo más, ¿no? Y secundaria es secundaria a esta causa subyacente. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de cefalea primaria? La migraña y la cefalea tensional, que son los pioneros en esto. Y la cefalea en tipo clúster o racimos, que también se da con menor frecuencia, pero también es un tipo de cefalea primaria. En lo que respecta a la cefalea tensional, es el subtipo de cefalea primaria más frecuente. 60-80% de la población en algún momento en su vida han tenido este tipo de cefalea tensional. Es un dolor típicamente bilateral, opresivo, puede iniciar en la región occipital por contractura de los músculos paravertebrales cervicales y luego se irradia a holocranial. La intensidad leve o moderada, muy difícilmente una cefalea tensional llega a ser severa, ¿no? Excepto que se combine ahí una mixta entre migraña y cefalea tensional. Pero habitualmente esto es de leve a moderado. No presenta náusea, ¿no? Una característica diferencial con la migraña. No se agrava con la actividad física, con la exposición solar. Tampoco hay sensibilidad a la luz, al ruido o hipersensibilidad. En la escala tensional puede haber cierta sensibilidad a la luz sin llegar al rango de fotofobia como en una migraña. Puede haber también cierta hipersensibilidad al ruido, pero sin llegar al rango de fotofobia como una migraña. Y sí hay típicamente una hipersensibilidad pericraneal, ¿no? O sea, hay una dolorabilidad, sobre todo en las zonas temporales, que a veces nos confunden con una vasculitis de la temporal, ¿no? Porque el paciente se coge la cabeza así como una fotito y dice, me duele, ¿no? Y más, algunos manifiestan que cuando tienen una presión intensa pueden llegar a atenuar un poco su dolor, ¿no? Sienten que presionando los puntos gatillo en esa zona, porque son músculos pericraneales, pueden llegar a atenuar un poco su molestia. ¿Cuál es la etiopatogenia de esta cefalea tensional? Son habitualmente mecanismos periféricos. Hay un aumento de la sensibilidad en los músculos pericraneales, ¿no? O sea, lo que duele es la zona muscular pericraneal, músculos periféricos. Y también hay un mecanismo central menos frecuente, que es el aumento del tono muscular secundario al estrés, ¿no? O sea, el primer síntoma es por la contractura cervical posterior, y luego esto puede irradiar a la zona occipital y luego holocranial, pero habitualmente en la zona muscular. Esos son la tabla de criterios diagnósticos para tenerlo en cuenta de cómo poder determinar que esta cefalea es de origen tensional, ¿no? Entonces, estos son los clásicos criterios diagnósticos en los cuales vemos la localización, la intensidad, los síntomas agravantes o atenuantes. Acá la mencioné lo que mismo ya que ya se dijo, que no se empeora con la actividad física habitual, como caminar, subir escaleras, no empeora esta cefalea, ¿no? La siguiente cefalea, la menos frecuente, que es la cefalea en racimos, que también es una cefalea primaria, es idiopática, y también se denomina cefalea autonómica trigeminal, o cluster headache, ¿no? Como se dice en inglés. No precedido de aura. Los pacientes refieren parestesias, síntomas visuales o hemimotores. Aquellos pacientes que dicen, la mitad de mi cara se me enrojece, ¿no? O se me congestiona junto con mi dolor de cabeza, se me congestiona una de las fosas nasales, ¿no? Siempre en un lado, ¿no? O también enrojecimiento ocular de ese mismo lado, ¿no? Que son los síntomas trigeminales. Los ataques son cortos, duran entre 15 minutos hasta máximo 180 minutos, ¿no? Pero lo clásico es que sean cortos, de corta duración, por eso son racimos, ¿no? Viene el racimo de dolor y luego se limita. Habitualmente, pues, la medicación que se da, pues el paciente toma su pastilla y piensa que le ha calmado el dolor, pero es porque es el clúster del dolor de cabeza que ya se dio, ¿no? Porque la medicación no tiene efecto tan inmediato. En ese tipo de cefalea en racimos es una medicación más profiláctica que se da. Y por último, el subtipo de cefalea más severa, que es la migraña, ¿no? Que puede llegar a ser incluso incapacitante. Habitualmente es de localización unilateral y pulsátil. Esas típicas hemicranias, ¿no? Una hemicrania pulsátil.
de intensidad moderada a severa, puede llegar a ser como crisis de migraña, ¿no? Claro que también puede haber esas cefaleas leves que son mantenidas, ¿no? O sea, todos los días tengo un dolor de cabeza leve que no me deja concentrarme bien, ¿no? Pero en un punto dado, en ese curso de dolor de cabeza leve, viene mi crisis de migraña. Es que esto no se aborda. En las migrañas sí hay una asociación con náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. Se agrava con la actividad física, puede llegar, como les comenté, a ser incapacitante. Se clasifica con aura y sin aura, ¿no? Y ese es por la forma de presentación, o puede ser también por el tiempo, episódica o crónica. ¿Cuál es la patogenia en la migraña? Es una enfermedad neurovascular, ¿no? Y esto es muy importante para el diagnóstico diferencial, como hablamos en la mañana con los compañeros, ¿no? Con cambios vasculares secundarios a una activación neuronal. Proviene también de las interacciones entre los diferentes componentes del sistema trigémino vascular. O sea, todo el tema patogénico está en relación a vasos sanguíneos, ¿no? Si bien es cierto, no hay lesiones en vasos sanguíneos, es una cefalea primaria, pero el diferencial, obligatoriamente estamos en la necesidad de ver cómo están los vasos sanguíneos, para descartar cosas como aneurisma, malformaciones, por ejemplo. La prevalencia de la migraña es del 11% de la población, ¿no? No es muy prevalente como la cefalea tensional, pero sí es la más incapacitante y la que genera más ausentismo laboral. Es mayor de 30, el grupo poblacional que más lo presenta va a estar entre los 30 y los 40 años. Si bien es cierto, esto puede comenzar desde la niñez incluso, ¿no? Pero se hace más prevalente y con mayor significancia clínica alrededor de los 30 y 40 años, porque en la niñez, en la adolescencia, es muy poco probable que haya crisis de migraña como tal, ¿no? Simplemente es una cefalea tipo vascular, tipo migraña, pues, que es moderada, que se maneja con sus AINES o incluso con paracetamol. Pero ya a partir de los 30 años, entre ese rango de 30 a 40 años, ya se presentan con mayor frecuencia las crisis de migraña. La media en frecuencia es de 1.5 ataques al mes y la duración puede llegar a ser hasta 24 horas, de todo un día con dolor de cabeza, ¿no? Si es que no se maneja, obviamente. Se caracteriza por 5 fases que presenta la migraña. La fase prodrómica, la fase de aura, la fase de cefalea, resolución y postdrómica, ¿no? Un paciente habitualmente inicia con un malestar, ¿no? Tengo cierta dolorabilidad. Luego viene ya la visión de la fase de aura. Tengo visión estallante de luces, ¿no? Siento que veo lucecitas que destellan. Y ellos ya conocen este tipo de fases para saber en qué momento deben de actuar, tomar su analgésico para abortar esto y evitar que lleguen a la fase de cefalea intensa, ¿no? Luego viene la fase de cefalea que según cada persona puede ser pues leve, moderada hasta severa, ¿no? Luego viene pues la resolución de la cefalea que puede ser espontánea y también con medicación. Y la fase postdrómica, ¿no? Que se quedan medios aletargados, medios somnolientos y quieren descansar, se sienten como que cansados, ¿no? Y la migraña crónica se define como 1.5 ataques de migraña al mes durante al menos o más de 3 meses, ¿no? Y aquí pues es donde tenemos que intervenir para evitar que una migraña llegue a la cronicidad, ¿no? A los diferentes tipos de terapéutica que tenemos. Hay un test que es el de migraña, que eso se hace en las postas, ¿no? En primer nivel de atención, para poder clasificar si estamos ante una fase de cronicidad de la migraña. Estos son los diferentes test que se tienen, tanto para el diagnóstico como para ver qué tan incapacitante está siendo esta cefalea en la vida de las personas. ¿Cuáles son los factores gatillantes de la migraña? Primero en la cabeza es el estrés, ¿no? Que está pues en la vida diaria de todos nosotros, ¿no? O sea, lo que los pacientes que tienen migraña o tienen predisposición a tener el estrés puede ser el gatillante de su primera crisis o puede ser el gatillante de su exacerbación hasta un pico alto de dolor. Los cambios en horarios del sueño, ¿no? Justo el insomnio también es un factor gatillante de muchas enfermedades, no solamente la migraña, también puede ser un descompensante de las crisis epilépticas, por ejemplo, ¿no? El no dormir las horas completas. Pero tenemos que nosotros
como médicos, no podemos, un paciente que trabaja en la noche, lo que les comentaba en la mañana, no le vamos a decir deje de trabajar, ¿no? Tenemos que aprender a orientar y adaptar su condición que tiene actualmente, que es su condición de trabajo, su condición de vida, a evitar que tenga crisis de migraña, ¿no? Entonces tenemos que reacomodar sus horarios para que pueda tener un sueño reparador al día siguiente, ¿no? Y el organismo se adapta a esos cambios de... También los periodos de ayuno, la hipoglicemia prolongada también pueden ser un factor descompensante de la migraña. Tabaco, alcohol, olores, ¿no? Ciertos olores fuertes, perfumes, olores ambientales también, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que son hipersensibles. Algunas comidas, sobre todo las que contienen tiraminas, chocolates, quesos procesados, el sillao de la comida china, café, gaseosas, ¿no? El calor excesivo, la deshidratación también es un gatillante de migraña y los cambios hormonales, ¿no? Llámese la menstruación, llámese el uso de anticonceptivos orales. Y por último, la cefalea secundaria. Entonces, tenemos que aprender a identificar los signos de alarma, los red flags, cuando creemos que esto ya no es primario, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una cefalea secundaria. Que tenga una cefalea de inicio súbito y severo, ¿no? Cefalea del trueno o thunderclap, ¿no? Viene un paciente con su primera crisis que es así severa, ¿no? Es 10 sobre 10 y su primer ataque de cefalea, ¿no? Es un signo de alarma para ver que hay algo más, ¿no? Como una hemorragia subaracnoidea, o un aneurisma roto, que es lo clásico. Luego también puede ser una meningitis, por ejemplo. Inicio en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Si un paciente más de 50 años inicia recién, o sea, nunca hubiera tenido dolores de cabeza, excepto por ahí ocasionalmente cuando se estresa, ¿no? Pero inicia un dolor de cabeza después de los 50 años, esto ya no vamos a pensar que es una migraña, ¿no? Porque a esa edad no se inicia la migraña, tenemos que buscar algo más, como tumores, por ejemplo. Cefalea de inicio reciente menor de 6 meses también, ¿no? Realmente en cualquier paciente que venga con una cefalea nueva a nuestra consulta, estamos en la obligación de descartar que no tenga nada adicional, ¿no? Les cuento el caso de un paciente que viene a una consulta privada, una cefalea leve, pero que le fastidiaba, ¿no? Y era cada vez más frecuente y le fastidiaba. Entonces, por esa cefalea leve, le pido una resonancia magnética, ¿no? Bueno, como es en la parte privada, se le pide imagen de mejor resolución a los pacientes, ¿no? Y oh, sorpresa, ¿no? Cuando viene con la resonancia magnética, nos encontramos ante un paciente con múltiples placas desminimizantes. Ojo, o sea, las placas desminimizantes que se dan en las enfermedades tipo esclerosis múltiples no producen dolor de cabeza, ¿no? Era una cefalea tensional realmente, y esto fue un hallazgo, ¿no? Y a través de este hallazgo es que podemos enfrentarnos a una enfermedad que es una enfermedad potencialmente discapacitante también, porque estos de aquí, esas enfermedades minimizantes, pues, son progresivas. Y pudimos darle manejo a este paciente, ¿no? O sea, una cosa tan sencilla como una cefalea tensional, porque él tenía una cefalea tensional, pero nos hizo encontrarnos con algo más devastador, que es una esclerosis múltiple. Y pudimos darle manejo, ¿no? Esto que voy, a que todo paciente que venga a consulta externa o a la emergencia, con un dolor de cabeza en primera instancia, que recién lo comienza a presentar, que nunca antes lo ha tenido, así sepamos a ciencia cierta que clínicamente eso es una cefalea tensional, una migraña, hay que hacerle de todas maneras una imagen, ¿no? Porque podemos tener hallazgos no valorados, ¿no? Que le pueden cambiar la vida del paciente. Por eso todo el paciente por consigna debe tener una imagen basal de cómo está por dentro la integridad del parénquima cerebral. ¿Qué más? Cualquier alteración del examen neurológico, ¿no? Si encontramos un paciente con una cefalea, más síntomas focales, más una hemiparesia, obviamente tenemos que tener una imagen, ¿no? Porque sospechamos que puede haber una masa ocupante del espacio en el lado contralateral de la focalización. Antecedentes de neoplasia o VIH-Sida, ¿no? Por las infecciones oportunistas y en el paciente con neoplasia por la sospecha de metástasis. Un traumatismo reciente y cefalea también puede ser un signo de alarma, ¿no? Porque podemos encontrar hematomas neurales o hemorragias subaracnoideas post-traumatismo. Cefalea y fiebre de foco no precisada. A ver, ¿quién me dice? Si tengo un paciente con cefalea y fiebre, ¿en qué pienso? Ahora un mito nada más.
¿Qué piensa un paciente que viene a la posta médica que tengo fiebre y cefalea sin otro síntoma añadido? O sea, no tengo ni tos, nada que nos explique la fiebre. ¿En qué enfermedad estoy pensando? También asustan, es algo bastante sencillo, bastante, es una urgencia médica, es neurología. ¿En qué pienso? A ver, mejor les llamo por nombre. A ver, Fabia, ¿en qué pienso? Tengo un paciente con cefalea y fiebre. Tal vez alguna infección. ¿Alguna qué? ¿Infección? Sí, una infección del sistema nervioso central o meningitis, ¿no? Entonces, un paciente con cefalea y fiebre, lo primero que tengo que pensar es que tiene una meningitis. Ojo, esto si es que no tiene ningún otro síntoma asociado. Por ejemplo, no hay una infección urinaria, una infección respiratoria, ¿no? Porque si tengo una infección respiratoria, puedo tener fiebre y la fiebre darme dolor de cabeza, sí, ¿no? Pero si solamente cefalea y fiebre sin otro síntoma añadido respiratorio, urinario y digestivo, hay que pensar en meningitis. Ok. Cefalea y convulsiones también, ¿no? Pensar en alguna lesión central. Cefalea que despierta por las noches o se agrava con el ejercicio. También es un signo de alarma de una cefalea secundaria. Entonces, acá están las cosas que ya hemos visto. La cefalea atribuida a un trauma pericranial, una postraumática, ¿no? La cefalea atribuida a alteraciones vasculares, craneales o cervicales, es una cefalea secundaria, ¿no? A ello. Los tumores, también, esto es bastante también común, ¿eh? La cefalea secundaria al abuso de analgésicos, aquellos pacientes que tienen dolor de cabeza y se van a la farmacia y les dan algún tipo de medicación, sobre todo los ergotamínicos, ¿no? Los que tienen ergotamina con cafeína son los que más frecuentemente producen cefalea por rebotes, por abuso de medicación y por rebote, ¿no? ¿Qué más? La meningitis, lo que estamos hablando que hay cefalea con fiebre, también secundarias enfermedades hormonales, enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, por contigüidad, como la sinusitis aguda, por ejemplo, ¿no? Y también cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos, ¿no? Aquellos pacientes que somatizan, aquellos pacientes funcionales. Ahora vamos a la parte de manejo, ¿no? Que es una parte de esto que lo voy a tratar a grosso modo. En el tratamiento de las cefaleas. A ver, primero, en el tratamiento de la cefalea tensional. ¿Qué medicamentos nos ayudan más en esa cefalea tensional? Los AINES, como la aspirina, paracetamol, son los de primera elección para manejo agudo, para manejo inmediato. La aspirina hasta 1 gramo se puede dar, el ibuprofeno 400 miligramos, obviamente con su protector gástrico, ¿no? Porque los AINES son más gastrolesivos. El ibuprofeno se asocia con menos efectos adversos que los otros AINES, ¿no? O sea, menos efectos como náuseas, por ejemplo, menos efectos gastrointestinales. También hay una triple combinación de aspirina con paracetamol y cafeína que es muy buena, es muy efectiva en estas cefaleas tensionales, ¿no? Pero hay pacientes pues que están sometidos a estrés continuo, ¿no? Entonces, en ese estrés continuo es necesario dar un tratamiento profiláctico. Así como hay profilaxis de migraña, también hay profilaxis de la cefalea tensional. Y en este contexto, la amitriptilina es uno de los mejores profilácticos en la cefalea tensional, ¿no? A dosis bajita, a dosis de hasta 25 o menos de 25 a la mitad, porque puede producir como efecto colateral la somnolencia, ¿no? A veces las 25 miligramos es mucho para algunos pacientes, les da muchas somnolencias al día siguiente, ¿no? Entonces, algunos con la mitad de 25 les es suficiente. Pasamos a lo más clásico, ¿no? Lo que adolece gran parte de la población juvenil, ¿no? El tratamiento de la migraña. El tratamiento de la migraña, las guías han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora tenemos ya medicamentos de primera, segunda y tercera línea en el manejo agudo. Siempre la primera línea de tratamiento, antes usaban muchos medicamentos ergotamínicos, ya ahora han ido saliendo de casi todas las guías el uso de ergotamínicos, porque produce vasoespasmo. Y ese vasoespasmo puede producir pequeñas microisquemias cerebrales, ¿no? Entonces, la primera línea de tratamiento se mantiene con los medicamentos actualmente sin ergotamina. Esta guía es hasta el año pasado que contenía AINES ergotamínicos, ¿no? Ya para este año estos ergotamínicos se han dejado de lado, sobre todo en las guías americanas. En las europeas aún lo mantienen, pero ya en las guías americanas se han dejado de lado por el tema del vasoespasmo cerebral.
AINES, tipo naproxeno, tipo ibuprofeno, excepto que estos sean alérgicos a los AINES. Los triptanes, que es una medicación específica, no como los AINES que pueden usarse en varias otras patologías. En cambio, los triptanes son específicos en la migraña. Lo que tenemos en nuestro medio son sumatriptán, el triptán y el amitriptán. Son los 3 triptanes que tenemos disponibles en Perú. Y bueno, también puede usarse uso de una combinación de triptanes y AINES, teniendo en cuenta que los triptanes son una medicación de alto costo. Entonces, luego de ello, tenemos otras líneas de tratamiento que incluyen medicamentos nuevos como los Kepanes, ¿no? Que recientemente, hace menos de un año, han entrado ya a Perú los Kepanes, ¿no? Como el Rimegepan, que es una medicación muy buena, ¿no? Es actualmente de 3ª línea, pero es muy efectiva y con mínimos efectos colaterales, pero tiene un costo elevado, ¿no? Cada pastilla está entre 90 y 95 soles, ¿no? Por pastilla. Entonces, este es el contexto del tratamiento agudo, ¿no? El tratamiento abortivo de migraña, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta, creo que está acá en la siguiente diapositiva, sí, también tenemos que tener en cuenta que en aquellos pacientes que ya su migraña se ha descompensado, ¿no? Vienen y te dicen, mi migraña ya es todos los días, o casi todos los días, no me deja trabajar, no me deja concentrarme. Tenemos que hacer uso, igual que en la cefalea tensional, del tratamiento profiláctico de migraña, ¿no? Y aquí sí hay una variedad de medicamentos, yendo desde los antidepresivos, antiepilépticos, betabloqueantes como el propanolol, ¿no? El propanolol es el más suavecito de todos, ¿no? Es el que tiene mínimos efectos colaterales, excepto en los asmáticos, que está contraindicado porque produce broncoespasmo, ¿no? Porque es un betabloqueante. Es el más suave de todos, ¿no? Antes se usaba bastante, pero ahora hay mucha resistencia porque no es muy efectiva, ha perdido su efectividad. Los antidepresivos también se usan, entre ellos la amitriptilina, que también va con la cefalea tensional, también es un buen profiláctico de la migraña. Pero dentro de todos los medicamentos profilácticos, el topiramato es el que muestra mejor efectividad, ¿no? Es un antiepiléptico y es el que muestra mejor efectividad. Se puede comenzar con 25, 50, hasta 100 máximo, ¿no? Habitualmente en 50 responden muy bien. Y el único efecto colateral, pues, son las parestesias, ¿no? Tienen parestesias en la boca que son transitorias. Entonces, uno tiene que elegir antiepiléptico, el profiláctico de migraña, según el contexto del paciente, ¿no? Si es una paciente en edad fértil que está buscando, por ejemplo, gestar, no le vamos a dar un antiepiléptico, ¿no? Por los efectos teratogénicos, ¿no? Ahí tenemos que elegir entre el propanolol, quizás algún antidepresivo, ¿no? La amitriptilina, según el contexto del paciente. Y vamos aquí a los estudios complementarios, ¿no? O sea, es muy importante porque estamos ya en una época en la cual hay disponibilidad de todo o casi todo, ¿no? No es como la época antigua que uno tenía que ser bastante clínico, ¿no? Para poder saber si es primario o secundario. Ahora no, ahora tenemos ya todos los estudios disponibles. Entonces nos vemos en la necesidad y la obligación de brindarle al paciente lo mejor, ¿no? Entonces, ante la presencia, estos estudios complementarios, a ver, mi pregunta, a ver, estudios complementarios, ¿se deben de pedir a todos los pacientes con cefalea, sí o no? ¿Por qué? Ahora los mitos nada más, alguien quiere participar. ¿Deberíamos pedir a todos, sí o no? Si es que no tiene otra causa, doctora, como mencionó, sí, pero en todo ¿Es que no caso, si tiene es que qué? hay alguna otra causa relacionada, como mencionó, similar a lo de la meningitis, que nada más era fiebre más Ya, cefalea. ya, ya está bien. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? ¿Tenemos pedido a todos los pacientes imágenes? A ver, eso es un concepto que tienen que tener claro, ¿no? Porque definitivamente, si bien actualmente disponemos de todo, ¿no? Tenemos tomografías, resonancias, el encefalograma, todos los estudios, imágenes y complementarios, también tenemos realidades diferentes, ¿no? Tenemos realidades del Perú mismo en zonas donde no hay nada, ¿no? O sea, hay zonas alejadas, es que no disponemos de postas que tienen ajustes analgésicos, ¿no? Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es valernos nuestro examen clínico, ¿no? Para tener la certeza de si es primario o no. Si estamos aquí en un lugar, ¿no? Llámese Lima, capital, donde tenemos todo disponible, un paciente que viene a la consulta con un dolor de cabeza, sí le pido una imagen necesariamente, ¿no? Porque a veces encontramos cosas inadvertidas, ¿no? Pero si estamos en una zona alejada, ¿no? Tenemos que saber cuándo referir a un paciente, ¿no? Y cuándo referimos al paciente ante la presencia de signos de alarma o red flag, ¿no? Entonces, ante la presencia de al menos un signo de alarma, es indicativo de referir para estudio de imagen, ¿no? Ya los signos de alarma lo hemos visto, y entre estos signos de alarma tenemos que ver todos los estudios complementarios a hacer, o imágenes, tipo tomografía, tipo resonancia, punción lumbar si sospechamos meningitis, exámenes de laboratorio si sospechamos de algo metabólico asociado, ¿no? Sobre todo en las pacientes hipotiroideas, ¿no? Antes del diagnóstico de hipotiroidismo, tienden a tener mucho dolor de cabeza en conjunto con el tema metabólico que están atravesando, ¿no? Suben de peso, la piel se les reseca, ahí la voz se pone más ronca y hay dolor de cabeza asociado. Y el electroencefalograma cuando tenemos la sospecha de que estamos ante una crisis convulsiva, o sea, es una cefalea secundaria en un tumor y hay una crisis convulsiva, le hacemos el electroencefalograma. Cuando referimos al paciente, lo que hablábamos, ¿no? Si sospecha de que posee cefalea crónica diaria, es necesario referirlo para poder darle un adecuado manejo. Hay unas variantes raras de migraña, como las migrañas vestibulares, por ejemplo. Un dolor de cabeza, mi migraña y pum, me desmayo, ¿no? Entonces ahí sí hay que descartar patología vascular como insuficiencia vertebrovascular, por ejemplo. O si no responde al tratamiento agudo, ¿no? Si no responde al tratamiento profiláctico agudo, también hay que referirlo, ¿no? Para poder manejar mejor esto. A ver, ahora sí, apliquemos lo que estamos escuchando en este tiempo. Les presento un caso clínico, ya, sí. Lucía tiene 18 años, es estudiante universitario. Menciona que hace 3 años sufre de dolores de cabeza. Hemicráneo derecho tipo pulsátil. Actualmente es casi diaria y se asocia náuseas y vómitos. Además, fotofobia. Ella se automedica con AINES, pero en los últimos 3 meses ya no siente alivio del dolor. Coincide con la época de exámenes universitarios. Su madre le relata que padeció de síntomas semejantes en su juventud. Ya, ahora sí, vamos a llamar ya para que podamos hacer un aporte más completo. A ver, Alessandra, ¿qué me puede decir de este paciente? ¿Alessandra? Pero chicos, necesitamos que no sea interactivo, ¿eh? O sea, si bien es cierto, estamos en un tema de virtualidad porque la idea sería que sea presencial, ¿no? Pero necesitamos que sea interactivo y que participen, porque la mejor forma de aprender es dando ideas, así nos equivoquemos, ¿no? O sea, estamos para aprender, estamos justamente para hacer una retroalimentación de este aprendizaje que tenemos, ¿no? Si nos equivocamos, no importa, o sea, la idea es poder mejorar y aprender de todo eso, porque ustedes en algún momento dado luego van a ser médicos y van a tratar ese tipo de pacientes. Entonces tienen que saber más o menos darles el enfoque, ¿no? Para no equivocarse, ¿no? La idea es que a veces nos equivocamos por omisión porque no lo sabemos, o a veces nos equivocamos también por descuido, ¿no? Porque no lo aprendimos, no tuvimos el tiempo suficiente como para poder indagar más o para poder hacer un examen meticuloso del paciente. A ver, Alessandra, ¿qué me puedes decir de este paciente? Bueno, Andrea, por favor, sabe la situación. A ver, ¿qué me puedes decir del paciente? Eh, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Bueno, o sea, con respecto al caso, podría ser ya que se está hablando de una migraña que presenta la paciente. Y también podría ser el caso que se habla también de una cefalea tensional, ya que se presenta justo cuando en las épocas de examen. Claro, muy bien, ¿no? O sea, puede ser estos dos, puede ser incluso una mixta, ¿no? O sea, acuérdate que el estrés también puede descompensar tanto la migraña como las cefaleas tensionales, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso es una buena opción. Muy bien, Andrea. Gadiel, ¿qué más me puede decir esta paciente? ¿No? Ya tenemos ya un acercamiento diagnóstico que puede tratarse una migraña o una mixta, ¿no? Porque se descompensa con el estrés.
¿Qué más me Sí, puede decir esta paciente? bueno, también rescatando lo que mencionó de las red flags, parece Ajá. no tener una red flag, ninguna. Ujú. ¿Y qué? Parece no tener ninguna red flag. Aparentemente. Así es, para eso no tener ninguna red flag. Te pregunto, ¿le harías una imagen o no? Creo que sin la presencia de las red flags no pediría una imagen. Ya. Acuérdate, que te voy a hacer la puerta, ¿no? Acuérdate que la migraña es un tipo de cefalea vascular, ¿no? Hemos dicho que la patogenia está en relación a los vasos sanguíneos, ¿no? Esto para que tengan una visión clara. Entonces, ¿qué patología, ¿no? Nos daría un diagnóstico diferencial de una migraña teniendo en cuenta que es una patología cuya origen son los vasos sanguíneos? ¿Qué se te ocurre que puede ser un diferencial? A ver, Catherine, ¿qué se te ocurre que puede ser un diferencial? Estos dos compañeros han Poder, avanzado bastante bien, han ido bastante bien encaminados en el tema del caso clínico. ¿Cuál se te ocurre que puede ser un diferencial? un ACV quizás. Con una TV tendría una focalización. O sea, si hablamos de un accidente cerebrovascular, tendríamos que tener una focalización asociada, ¿no? Y aparentemente no hay ninguna focalización. Doctora, ¿podría ser un aneurisma? Sí, ahí está, muy bien, Adiel. O sea, teniendo en cuenta la patología, la fisiopatogenia de las migrañas, que es una cefalea vascular, el diferencial sería cualquier patología de vasos sanguíneos. Entre ellas están aneurismas, están malformaciones arteriovenosas, ¿no? Entonces, ante un paciente nuevo para nosotros, que clínicamente es una migraña, una cefalea vascular, sí se le haría una imagen de vasos sanguíneos intracerebrales para tener un basal, ¿no? Porque muchos de ellos pueden tener su aneurisma ahí, que no está roto, obviamente, pero que puede constituir luego una emergencia médica, ¿no? Entonces, ante las cefaleas vasculares tipo migraña, sí deberíamos hacerles una angiotensia. No es urgente, no es cierto que sea una cefalea pues intensa, una cefalea de thunderclap, ¿no? Pero sí deberíamos tener una imagen como referencia de esos vasos sanguíneos intracerebrales. Porque estos tipos de malformaciones, aneurismas o MAF son congénitas, ¿no? No nace con eso. Entonces, si es que no lo presenta en un determinado momento, no lo va a presentar de aquí en adelante, ¿no? Pero sí, si es que encontramos algo, tenemos que hacer un seguimiento, ¿no? Porque esto puede crecer, ir creciendo en el tiempo y romperse en un momento. Muy bien. Lorena, ¿qué le darías a la paciente? Sí, doctora. mm, ¿Qué le darías a la paciente? O sea, ¿qué tratamiento? Ya tenemos ya que es una cefalea tipo migraña y también tiene episodios tensionales, ¿no? Ya sabemos que por ahí le vamos a pedir su angiotomografía, ¿no? Para ver vasos sanguíneos intracerebrales. Pero la paciente está con dolor, ¿no? Está con dolor que está descompensado. ¿Qué le das a la paciente? bueno, en este caso menciona que ya se automedicaba con AINES, pero Ajá, que no le resultaba. exactamente. No le hace efecto, dice ella, ¿no? ¿Qué le Mm, das? Hemos hablado de los diferentes tratamientos abortivos de migraña, ¿no? Además mencioné lo que teníamos aquí en Perú. Ya ahí no le hace efecto, ya lo que compraba en la farmacia ya no le hace efecto, ¿no? Que torolago, que no, ya fueron eso. ¿Qué más le podemos dar, no? Porque quiere tener su alivio de dolor, ¿no? Ella quiere sentirse tranquila, de seguir estudiando. A ver, ¿qué me dice? Ahora, triptano, ¿el qué? triptano. Triptane, sí, Triptane es una opción muy buena y muy efectiva, ¿no? Lo malo nada más que por ahí es un costo un tanto elevado, pero es una de las opciones más efectivas que hay, ¿no? Ya, le das Triptane como tratamiento abortivo. ¿Qué más le das? Porque recuerda que se ha descompensado, ¿no? Y es casi diario ahorita el dolor de cabeza. ¿Qué más le darías? Maricielo, ¿qué más le darías a la paciente?
Doctora, disculpe, ¿podría ser esta combinación triple que era de cafeína más ácido acetilsalicílico más... O sea, me refiero a, estamos dando tratamiento abortivo de migraña, ya está. O sea, AINES no fue, ya estamos dando triptanes como abortivo de migraña. Y se le Pero añade con ella, la migraña se ha descompensado, o sea, ya es casi diaria, ¿no? O sea, queremos algo que haga que sus dolores comiencen nuevamente a espaciarse, sean así eventuales. ¿Qué más le damos ahí? podría ser también un profiláctico durante la época de exámenes. Eso, exactamente. Le damos tratamiento profiláctico de migraña, ¿no? Por lo menos 3 meses. Cuando se hizo un profiláctico, mínimo tomarlo 3 meses para que tengamos el efecto completo. O sea, hacer que sus dolores de cabeza comiencen a espaciarse, que no sean pues casi diarios, no sean una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, y que la intensidad en cada vez sea menor, ¿no? Sea de 1, sea de 2, ¿no? No sea ya como 7, 8, ¿no? Entonces, en esta paciente amerita un tratamiento profiláctico de migraña, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya vemos las imágenes, vimos el tratamiento. Ahí obviamente tenemos que también enfocarnos en la modificación de estilos de vida, ¿no? O sea, en estos pacientes tenemos que darle necesariamente la información de todos los descompensantes, o sea, el insomnio, ¿no? Porque está en etapa universitaria, por ejemplo, esta chica, los alimentos que pueden potencialmente descompensar su migraña, porque no solamente es el manejo médico, es el manejo de pastillas, ¿no? De fármacos. También es el manejo de los estilos de vida saludable, de una buena higiene de sueño, porque el éxito de la terapéutica está en función del manejo conjunto, ¿no? No solamente es darle fármacos, también es modificar algunos estilos de vida que por ahí estaban tal vez alterados, ¿no? Su alimentación, hay que darle información de los alimentos que descompensa, las horas de sueño que debe de tener estilos de vida como hacer algún tipo de deporte que también ayuda, ¿no? Entonces, esto es un enfoque general de las cefaleas que tenemos que tener en cuenta porque en algún momento vamos a tener nuestro primer contacto con pacientes en la atención primaria, ¿no? Cuando van ustedes a hacer cuando están en el internado, van a tener su primer contacto y van a ver que la cefalea es un síntoma muy común que van a escuchar en la consulta, en la emergencia. Así que este es un primer enfoque de cefaleas para que tengan una visión general. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Preguntas que tengan? ¿Dudas? Doctora, disculpe, ¿cree que nos pueda mandar el PPT para darle una revisada?